La saga que en marzo del 2000 supo impactar a los espectadores con un concepto novedoso de terror, llegó a su fin con el estreno de su sexta entrega, Destino Final, Lazos de Sangre. Aunque, 25 años después, nos encontramos con una pieza audiovisual más cercana a la autoparodia que al género de terror o suspenso. Por curioso que parezca, la última película donde conectan y cierran todas las historias elige burlarse del subgénero cuya franquicia dio vida en una comedia ligera con efectos especiales más propios de Mingo y Aníbal contra los fantasmas que de una saga cuyo solo título alcanza para arrasar todas las taquillas. Pero no estamos acá para juzgar esa decisión. Hacemos este video para analizar la ciencia detrás de la saga. ¿Hay fundamentos científicos en este concepto de terror basado en el principio de reacción en cadena donde una simple moneda puede desencadenar una catástrofe? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en una saga que presenta a la muerte como una entidad metafísica y no como la consecuencia inevitable de un ciclo biológico que es apenas una singularidad estadística en el devenir del universo? Quédate, porque en este video no vamos a hablar de cómo una moneda puede causar el colapso de una torre. Vamos a hablar de eso y de neurociencia, entropía, el determinismo de Laplace, la teoría del caos, psicología y hasta la fisiología del ahogamiento. Por eso hoy, en Sendero Tecnológico, la ciencia detrás de Destino Final. La sexta entrega cierra la saga con una explicación para todas las demás películas. La caída del puente de la quinta película, la explosión del vuelo 180 de la primera, el accidente de tránsito de la segunda, la montaña rusa en la tercera y la pista de carreras en la cuarta. Por lejos, la peor película de las 6, tienen un origen común, el colapso de la torre Skyview. Las reglas de la saga son simples. Una persona tiene una premonición antes de una catástrofe y logra evitarla, salvando su vida y la de otras personas. Sin embargo, al haber alterado el curso natural de los hechos, la muerte, una especie de fuerza metafísica, comienza a reclamar, uno por uno y en el orden original, a quienes debían morir, siguiendo una secuencia precisa y aparentemente inevitable. Como bien explica el forense William Bloodworth, interpretado por Tony Todd, que alcanzó a grabar esta última película antes de fallecer, solo hay una manera de escapar a ese destino: morir o tomar el lugar de alguien más. Una regla tirada de los pelos, introducida recién en la quinta entrega. Y con morir se refiere a morir clínicamente y ser rápidamente reanimado. Este sutil detalle cobra importancia hacia el final de la última película, aunque también nos remite a lo ocurrido con Kimberly en la segunda entrega, quien logró vencer a la muerte luego de ser reanimada tras sufrir una asfixia por inmersión. Pero ¿cómo sabe este sombrío forense las reglas? Spoiler, porque él es un sobreviviente del Skyview. Y no solo un sobreviviente, sino el último que perdía la vida en la premonición de Iris, la primera en tener este tipo de visiones, o al menos en el universo de la saga. Ella sobrevive y salva la vida de muchas personas, pero con un condimento adicional: estaba embarazada al momento del incidente, y no solo tuvo hijos posteriormente, sino también nietos. El problema es que, según la lógica de la saga, la muerte debe respetar el orden original de las muertes, y ella no fue la única que tuvo descendencia, también muchos de los sobrevivientes de ese evento. Tengamos en cuenta que la primera protagonista pertenece a la generación de los baby boomers, la explosión demográfica de los años 50 y 60 en los Estados Unidos, así que esta entidad metafísica tenía mucho trabajo por hacer. Cada desastre ocurrido entre el colapso del Skyview y el circuito de carreras es consecuencia directa de esa primera alteración del curso natural de los hechos. Desde Alex del vuelo 180 hasta Kimberly de la ruta 23, todos son descendientes de los sobrevivientes originales, y es por ese orden que debe respetar la muerte que tanto Iris como el forense llegan a envejecer, ya que luego de acabar con un sobreviviente, debe acabar con sus descendientes antes de pasar al siguiente. Ahora bien, ¿es realmente posible tener una premonición que evite una catástrofe? Y de evitarla, ¿una fuerza metafísica vendría a buscarnos para cobrarse la vida en una secuencia de sucesos con más creatividad que Art Attack? La respuesta simple, obviamente, es que no. Así que puedes despreocuparte. Sin embargo, en el núcleo de Destino Final hay una serie de conceptos científicos que sí vale la pena analizar. La sensación de haber tenido una premonición existe y tiene un nombre: déjà vu, del francés ya visto. Aunque no hay una explicación única y definitiva, se cree que ocurre cuando el cerebro confunde una experiencia nueva con una ya vivida debido a una activación errónea de la memoria episódica. Se ha observado una activación breve en el hipocampo que genera la sensación de familiaridad sin que haya un recuerdo real asociado. En otras palabras, el cerebro marca algo como conocido aunque no lo sea. Otra teoría es la desincronización neuronal. Sugiere que dos vías de procesamiento cerebral, por ejemplo visual y contextual, se activan con una leve diferencia temporal. Este desfase hace que la segunda percepción se sienta como un recuerdo, aunque en realidad es el mismo estímulo duplicado. También se ha planteado que el cerebro procesa información ambiental de forma inconsciente y que cuando algo se parece lo suficiente a una experiencia pasada no registrada conscientemente,
se genera la sensación de familiaridad, pero nada de eso implica que un individuo tenga la capacidad cerebral de anticipar el futuro, así que si hubiera una explicación científica para las visiones de la saga, no está en la neurociencia. Y si no está ahí, el único lugar donde podríamos buscar una respuesta es en la física. Alguien podría intentar meter por la ventana el concepto de múltiples líneas temporales o multiversos, pero en Destino Final todo transcurre en una única línea de tiempo, así que esa línea de análisis mejor la dejamos para nuestro próximo video sobre Rick and Morty y el concepto del multiverso. Si no te lo querés perder, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para que podamos seguir haciendo contenido como este. Pero volvamos a la física unitemporal de Destino Final, un único tiempo lineal y absoluto con suficiente tela para cortar. En la física existe un fenómeno conocido como entropía, que expresa qué tan probable es un estado dentro del conjunto total de posibilidades. De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, en un sistema cerrado la entropía tiende a aumentar, no por voluntad, sino porque los estados más probables son, literalmente, más numerosos. Esta tendencia no es un proceso reversible ni negociable, es una ley estadística. Por eso, el tiempo, tal como lo experimentamos, tiene dirección. La flecha del tiempo es, en rigor, la flecha de la entropía. En el universo de Destino Final, esa flecha se quiebra cuando alguien sobrevive a una catástrofe que debía ocurrir. Ese acto interrumpe una transición natural hacia un estado altamente probable, la muerte de un grupo de personas, y lo reemplaza por una configuración mucho menos probable, que todas ellas sigan vivas. Si seguimos esta línea, la consecuencia no es sobrenatural, es termodinámica. El sistema busca restaurar su estado de máxima probabilidad. Cada accidente posterior no es una persecución moral ni una maldición, sino una respuesta estadística, una secuencia de eventos improbables que corrige otro evento improbable. Cada muerte, por grotesca o absurda que parezca, no hace más que compensar una anomalía estadística previa, devolviendo al sistema, de este universo narrativo, a su trayectoria de máxima entropía. Pero explicar la lógica de Destino Final desde el concepto de la entropía tiene un problema. La entropía es inmotivada, no quiere nada, simplemente tiende hacia lo más probable, como resultado de la estadística aplicada a sistemas con muchísimas variables. En cambio, en Destino Final, los acontecimientos no solo tienden, se alinean con una precisión enfermiza. Cada muerte responde a un diseño específico, como si el universo corrigiera con reglas, con voluntad y con método. Y si hay reglas y secuencia, entonces hay un sistema. Y si hay un sistema, hay una idea mucho más inquietante detrás: el determinismo. La idea de que todos los eventos del universo, incluyendo nuestras decisiones, están completamente determinados por causas previas y, por lo tanto, no podrían haber ocurrido de otra manera. En el siglo XIX, Pierre-Simon Laplace imaginó un universo perfectamente predecible. Si existiera una inteligencia capaz de conocer la posición y velocidad de todas las partículas en un instante dado, podría calcular con exactitud todo el pasado y todo el futuro. Esa entidad teórica es conocida como el demonio de Laplace. En el universo de Destino Final, esa entidad no sería un demonio, sería la muerte misma. Una fuerza que no improvisa, que no se contradice, que sigue un orden y que ejecuta. No hay libre albedrío, no hay azar. Hay un plan casi divino. Los personajes creen poder escapar, pero lo único que logran es desplazar las piezas dentro de una máquina que ya está en marcha. El futuro no elige, se actualiza como una función matemática que siempre converge en el mismo resultado. Pero si la muerte opera como una fuerza determinista, ¿por qué parece improvisar con trampas absurdas? ¿Por qué ganchos en un ascensor, polvo en una secuencia gimnástica o terminar dentro de un camión de basura? Sí. Con cada película, las muertes parecen volverse más absurdas, y la sexta directamente decide burlarse de esa degradación hacia el ridículo con efectos especiales que no vamos a mostrar, porque nos desmonetizarían el video, con lo mucho que nos costó empezar a monetizar. Pero si de comedia absurda hablamos, hay que mencionar la escena de Bobby y Eric en la última película. Un resonador magnético puede alcanzar campos de hasta 3 teslas en equipos clínicos convencionales, lo suficiente como para convertir un objeto metálico ferromagnético en un proyectil letal, pero no para atravesar una puerta ni para arrastrar a una persona entera de sus piercings, como ocurre con estos personajes. No obstante, incluso en lo absurdo puede habitar el determinismo. Hablemos de la teoría del caos, inicialmente ideada por el meteorólogo y matemático Edward Lorenz en 1961, quien popularizó la frase: ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Su teoría establece que pequeñas diferencias en el estado inicial de un sistema pueden generar enormes diferencias en su evolución futura, haciendo que su comportamiento sea impredecible, aunque no aleatorio. En otras palabras, el resultado está fijado, pero el camino no. Una mínima variación, una decisión, un reflejo, un paso en falso, puede alterar por completo la forma en que se llega al desenlace, aunque el desenlace siga siendo el mismo. Una taza mal apoyada, una brisa, una chispa eléctrica, son condiciones iniciales que, al cambiar mínimamente, reconfiguran la trayectoria sin alterar el destino final. Es un sistema donde el libre albedrío parece existir porque los personajes toman decisiones
pero esas decisiones no hacen más que recalcular la ruta hacia un desenlace inevitable. Al hablar del demonio de Laplace y la teoría del caos, no estamos asumiendo que nuestro universo se rige por leyes estrictamente deterministas. Los traemos para problematizar una cuestión puntual. ¿El devenir del universo es un proceso que obedece al principio de causalidad o, por el contrario, es fundamentalmente aleatorio? La ciencia contemporánea no se decanta por un modelo puramente causal ni por uno puramente aleatorio, sino que reconoce una realidad compleja donde conviven determinismo, incertidumbre y caos según la escala y el sistema que se analice. Eso no quiere decir que hay una fuerza metafísica intentando cumplir un plan maestro, pero no te impide disfrutar del concepto de terror planteado por Destino Final. Destino Final no se trata de los cuerpos de gelatina y los efectos mal hechos. No da miedo porque haya monstruos, solo sistemas dinámicos, energía transferida, trayectorias sensibles y un universo que, como el demonio de Laplace, no se olvida de nadie y no perdona a nadie. Y cuando combinás física, estadística y sensibilidad a las condiciones iniciales en un solo sistema cerrado, obtenés una máquina perfecta de muerte diferida donde cada variable está contemplada y cada error ya fue previsto antes de cometerse. En el corazón de Destino Final no está la sangre ni las trampas, ni siquiera la muerte. Está la conciencia de que vamos a morir y, peor aún, la conciencia de cuándo. La mayoría de los personajes atraviesan una transformación psicológica tras sobrevivir. No solo sienten que están siendo perseguidos, sienten que ya está escrito cómo, dónde y en qué orden van a sucumbir. Eso tiene un nombre clínico: ansiedad anticipatoria, una forma de angustia sostenida provocada por la expectativa de un daño inevitable. No es miedo a lo desconocido, es miedo a lo excesivamente conocido. A eso se le suma la atención selectiva, un fenómeno cognitivo por el cual el cerebro, bajo amenaza constante, empieza a detectar peligros en todos lados. Creer que vas a morir no es lo mismo que saberlo. Todos suponemos que vamos a morir, pero casi nadie vive con esa certeza en primer plano. Los protagonistas de Destino Final, en cambio, viven sabiendo que el reloj está corriendo y que no hay forma de pausarlo. Y eso no solo los angustia, condiciona el tiempo que les queda, porque cuando vivís con la convicción de que todo se acaba pronto, cada decisión deja de ser libre y pasa a ser defensiva. Ya no elegís con deseo, sino con miedo. El tiempo deja de ser un camino y se convierte en una cuenta regresiva. Ese es el tema central de la última película, que termina con un plot twist predecible si viste las anteriores. Los personajes nunca están a salvo, incluso cuando creen que derrotaron a la muerte. En Lazos de Sangre, el hermano de la protagonista es guardavidas, y cuando todos creemos que ella acaba de morir ahogada, él la reanima. Sin embargo, a diferencia de Kimberly, en la segunda película, Caitlin nunca entró en paro cardiorrespiratorio. Tuvo un paro respiratorio que es muy distinto. En un paro respiratorio, el corazón sigue latiendo, pero la persona deja de respirar. Como no entra oxígeno al cuerpo, el cerebro y los órganos comienzan a fallar. Sin embargo, como el corazón aún tiene actividad eléctrica y bombea sangre, no se necesita un desfibrilador. El desfibrilador solo se usa cuando el corazón se detiene o late de forma caótica, como en una fibrilación ventricular. En cambio, en un paro respiratorio lo que se necesita es oxígeno, no una descarga eléctrica. Por eso, en esos casos, la prioridad es ventilar al paciente, darle respiración boca a boca o usar un ambú y estimular la respiración hasta que se recupere el ritmo normal. Si se actúa rápido, el paciente puede reanimarse sin necesidad de una descarga eléctrica. Si Charlie hubiera estudiado mejor sus manuales de fisiología del ahogamiento y asfixia por inmersión, habría sabido que, en realidad, su hermana nunca estuvo muerta, y por lo tanto los planes de la muerte nunca se alteraron. Creer que sí la habían derrotado les permitió vivir el tiempo que les quedaba de forma feliz, aunque luego no pudieran escapar, que en definitiva nadie lo hace. Y ahí está quizás la pregunta de fondo: si supieras que vas a morir, ¿vivirías cada minuto a pleno o gastarías tu energía en tratar de escapar de lo inevitable? Leemos tu respuesta en los comentarios.